Hola, hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este vuestro canal Zona C. Asesino en serie, violador, satanista y intruso de dormitorios. En 1986, por fin, el mundo pudo dormir en paz tras su detención. Pero, ¿quién era en realidad Richard Ramírez? Su madre trabajaba en una fábrica de químicos estando embarazada de él, por eso creyó que ya le habían estado envenenando desde antes de nacer. Su padre era violento y no le prestaba atención al niño, quien bajo su vigilancia sufrió un gran golpe en la cabeza, el cual le provocaba grandes convulsiones. Su primo Mike, quien vivía con ellos, era un boina verde veterano de guerra del Vietnam. Le mostraba fotos de las mujeres que había torturado y asesinado. Richard también presenció a su primo matar a su esposa, quien se oponía a que el niño viera esas crudas imágenes. Así empezaron a crear a un monstruo. La influencia que su primo Mike había tenido en él había sido realmente devastadora. Aparte de todo lo que ya hemos mostrado en el vídeo, Richard Ramírez fumaba marihuana a la edad de 10 años influenciado por su primo Mike. Su primo Mike, quien como ya hemos comentado era un veterano de guerra, le enseñó técnicas y trucos para matar a la gente de manera sigilosa. Su primo ya estaba comiéndole la cabeza y haciendo que el niño estuviera cada vez más y más perturbado. Richard Ramírez, a raíz de no poder aguantar los malos tratos de su padre en la casa, había muchas noches que se las pasaba durmiendo en el cementerio. Aquí empezamos a ver que ya estaban jugando con su mentalidad y que ya estaba siendo perturbado y que ya podemos ver de que su mente estaba claramente afectada por toda esa influencia mala que estaba recibiendo en él. Su primo Mike, por causas de insanidad, no fue condenado, sino que fue ingresado en una institución mental para poder tratar su locura, en la cual estuvo 4 años. Porque después del incidente de que él acabara con la vida de su esposa delante de Richard, fue declarado no culpable en bases de locura, por estrés postraumático a raíz de haber estado en la guerra del Vietnam. Richard, durante ese tiempo en el cual su primo estuvo ausente, fue a vivir en casa de su hermana Ruth, quien estaba casada con Roberto. La cosa no iba a mejorar en absoluto, porque el marido de su hermana Ruth, Robert, tampoco estaba muy bien de la cabeza. Tenía graves problemas. Le gustaba espiar a mujeres por las ventanas, un término que se conoce como voyeur, más conocido como un mirón. Eso se lo enseñó a Richard Ramírez, a quien se lo llevaba en sus hazañas nocturnas. En la época en la cual Richard estuvo viviendo con su hermana y el marido de ella, empezó a consumir LSD. Aquí ya vamos viendo que toda la influencia, todas las personas que han formado parte de la vida de Richard Ramírez hasta la fecha, le han hecho mal, le han perturbado y han ocasionado la persona que se convirtió. Hicieron que aprendiera a matar, a usar armas, le inundaron con imágenes violentas, le enseñaron a espiar a mujeres por la ventana, le dieron drogas pesadas, le hicieron fumar marihuana. Todo esto sumó un cóctel letal para que Richard Ramírez se llegara a convertir en el asesino en serie que pasó a ser. Todo esto fueron los ingredientes para hacer un monstruo de Richard Ramírez.
Y ahora me gustaría comentar cuál fue una de las primeras víctimas que por suerte no llegó a ser víctima como tal. Cuando él todavía estaba en el instituto, él consiguió un trabajo en el Holiday Inn. Era un hotel local en el cual él estaba en posesión de las llaves maestras. Usó ese poder de tener la llave maestra para acceder a uno de los dormitorios donde se encontraba una huésped con su marido e intentó violarla. Por suerte, el marido interrumpió la escena y salvó a la mujer. Al final no se prestaron cargos, ya que ese matrimonio era de otro estado y hubo problemas en las jurisdicciones interestatales, así que su primer intento fallido, gracias a Dios. En 1984, Jenny Binkow, de 79 años, sufrió un robo en su casa que terminó con su muerte. El perpetrador, Richard Ramírez. El 17 de marzo de 1985, Dale Okazaki fue disparada en su casa de Rosemead, en California. Tenía solo 34 años de edad. Pero luego de atacarle a ella, atacó también a su compañera de piso, que tenía 20 años, María Hernández, que fue atacada por el merodeador nocturno, sobrevivió al ataque. Fue ella la que explicó cómo había sido el ataque y describió al intruso, produciendo así ese retrato robot que nada tenía que ver con la realidad. Verónica Yu, el mismo día, en el 17 de marzo del 1985, el mismo día que el asesinato en el Rosemead, Verónica Yu fue sacada a la fuerza de su automóvil y fue asesinada. Solo tenía 34 años de edad. Después, Richard Ramírez se coló en la casa del matrimonio Zazzara, Vincent y Maxine Zazzara, a quien atacó en su sueño y a quien asesinó mientras dormían plácidamente. Tenían 64 años y 44 años respectivamente, cuando fueron asesinados por el monstruo. Después, el 14 de mayo de 1985, en Monterey Park, Richard Ramírez irrumpió en casa de un anciano de 65 años, donde le disparó fatalmente, acabando así con su vida. William Doyle se encontraba con su mujer, Mabel Bell, de 84 años, que murió después de que atacara. Una viuda de 77 años que vivía en Arcadia, California, también sufrió bajo las garras del Night Stalker, a quien asesinó el 2 de julio de 1985. Joyce Lucille Nelson tenía 61 años de edad, asesinada a golpes el 7 de julio de 1985. No solo sufrió el asesinato, sino que antes de eso, Richard Ramírez también robó en su casa en Monterey Park. ¿Vosotros os podéis imaginar, de verdad, lo que es estar tranquilamente en tu dormitorio, durmiendo en tu cama, con tu marido, con tu familia, estar viendo la tele, estar conduciendo un coche, estar tranquilamente en la paz y la serenidad de tu casa, y que un intruso entre en tu casa, te abuse, te maltrate, te torture y finalmente te asesine? Esto es realmente impensable. El pánico y el terror que se estaba viviendo en ese año, el año de 1984 a 1985, fue todo el año ese el cual duró el reinado de terror de Richard Ramírez. Las víctimas fueron 19 víctimas. Por suerte, una de ellas sobrevivió, y cuando ella fue a testificar, hicieron un retrato robot de la supuesta persona que había sido el intruso,
pero debo deciros de que el retrato robot no se parece a nada a lo que Richard Ramírez era. Os voy a dejar una foto para que podáis ver el retrato robot que se hizo de Richard Ramírez, para que podáis cotejarlo con la realidad, para que veáis que estaban lejos de poder saber quién era en realidad The Night Stalker. Es un asesino en serie un tanto peculiar, ya que las víctimas eran de varias edades, eran hombres y mujeres, y su modus operandi no era el mismo en cada una de ellas, como acostumbramos a ver en muchos asesinos en serie, que usan un tipo de víctimas de cierta edad, de cierto aspecto físico, y el modus operandi, la manera de asesinar, es la misma en todas. Pues bien, Richard Ramírez utilizó varias armas, varios métodos para asesinar a diferente tipo de personas de diferentes edades y de ambos sexos. Su suerte finalmente llegó a su fin en el verano de 1985, cuando asaltó a Inez Erickson en su vehículo. Inez Erickson sobrevivió al ataque, y no solo sobrevivió al ataque, sino que fue la persona quien le entregó a la policía y gracias a quien su reinado de terror llegó a su fin. Inez Erickson, que describió a la policía el aspecto físico de Richard Ramírez, ayudó a la policía a hacer esta vez un retrato definitivo más parecido a la realidad, y esto, junto con unas huellas dactilares de Richard Ramírez que encontraron en el vehículo de Inez Erickson, fueron los dos factores que le llevaron a la pena de muerte. A partir de ahí empezó la investigación, se le puso cara al Night Stalker y parecía que el mundo ya volvía a su paz, y que la paz, la tranquilidad se volvía a instaurar dentro de los dormitorios de todas las personas que habían estado con insomnio, vigilándose las espaldas a cada minuto desde que el Night Stalker empezó a atacar un año anterior. Cuando Richard Ramírez fue finalmente atrapado, en agosto de 1986, tras su imagen, su retrato robot ser publicado ampliamente en la prensa, consiguieron arrestarle. Cuando le arrestaron, él aparecía no importarle la situación, aparecía riéndose, haciendo burlándose de las víctimas, riéndose con gafas de sol. Incluso hay imágenes y vídeos de él en el juicio donde se ríe, donde intercambia miradas de coqueteo con alguna de las personas que estaban en el juicio, porque la parte más devastadora de esta historia, si se puede decir, la parte más extraña, si cabe decir, fue que este asesino en serie, este salvaje y cruel, despiadado monstruo, atraía a muchísimas personas, atraía a muchísimas chicas jóvenes, quien, tras conocer su imagen pública, le escribían cartas de amor en prisión. Aquí tenemos a una persona quien nació prácticamente para sufrir, tuvo una infancia muy complicada, desde pequeño estuvo en contacto con armas, con asesinatos, tras presenciar el asesinato en directo de la mujer de su primo. Después estuvo en contacto con drogas bastante peligrosas, LSD, marihuana. Después, influenciado por las personas que debían protegerle, sus familiares, en este caso su primo Mike y su cuñado Robert, fracasaron en proteger a un niño quien estuvo constantemente con la muerte alrededor, con el dolor, con la destrucción. Eso, juntamente con el impacto en la cabeza que sufrió, crearon a un monstruo. Muchos psiquiatras, muchos expertos afirman que la receta, los ingredientes principales para crear a un asesino en serie son daño cerebral, maltrato infantil.
Aquí nos encontramos que Richard Ramírez sufrió ambos. Sufrió un accidente, un golpe en la cabeza, ese que le provocaba grandes convulsiones, el cual no fue llevado al hospital, ni fue atendido, ni fue cuidado por ello. Y después malos tratos y contacto con la muerte, contacto con las drogas. Todo esto fue una bomba que acabó explotando en sus manos y acabó conociendo y acabó por hacerse conocer en todo el mundo como uno de los peores asesinos en serie que ha pisado el planeta Tierra. Pues bien, hasta hoy el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Quiero daros las gracias desde aquí, de corazón. Gracias a todos los que os estáis abonando a Zona Cero. Gracias a todos los que me seguís. Gracias a todos por cada uno de vuestra suscripción. Nos volvemos a ver el miércoles que viene. No olvidéis que todos los miércoles a las 5 de la tarde tenéis vídeo en el canal. No olvidéis suscribiros si es que no lo habéis hecho ya y me podéis seguir en mis redes sociales, Instagram, Twitter, lo dejo en la caja de la descripción. Muchísimas gracias por tu audiencia. Un beso para todos.